Mil bendiciones, una vez más sean bienvenidos todos ustedes a este espacio de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio en donde vamos a empezar el día meditando en la palabra de Dios. Eh, Estamos leyendo la carta a los romanos. Y bueno, hemos visto en estos últimos capítulos versículos claves que nos llevan a un entendimiento mucho más profundo de la divinidad de Dios. Tenemos claro que Dios es amor, que Dios es misericordioso, pero ahora estamos aprendiendo que Dios también es un Dios justo. Y doy las gracias a todos y cada uno de los que ya se están conectando. Hermana María Pérez, mil bendiciones. Richard, bendiciones hasta Honduras. Rosán, qué bueno que estás conectado. Les invito a que se conecten y a que nos acompañen de principio a fin. Veo también que ya está acá mi hija Ana Laura, mil bendiciones. Hermana Marta, Isaac Morales. Bueno, ayúdenos a compartir este video para que pueda ser de bendición a mucha más gente. A nuestros amigos de podcast también les damos la más cordial de las bienvenidas en este día de meditaciones. Estamos leyendo el capítulo número 2. Vamos a entrar al capítulo número 2 de la carta a los romanos y en esta ocasión vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 8 y vamos a extraer principios maravillosos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo ha dejado precedentes y me llama la atención que en estos últimos capítulos vimos cómo cuando el hombre desaprueba a Dios, a sus valores y sus principios, se desaprueba a sí mismo. Vimos en capítulos anteriores cómo la palabra de Dios nos dice que aquellos que pretenden ser sabios se pueden convertir en necios cuando ignoramos los principios de Dios. Por eso es tan importante que vayamos a la fuente de vida que es la palabra de Dios. Nuestros conceptos, nuestros ideales, nuestras maneras de pensar lógicas y humanas se desvanecen ante la verdad de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que meditemos todos los días con respecto a lo que nos dice la palabra de Dios. Tú puedes encontrar capítulos anteriores en nuestro canal de YouTube, Iglesia Shaddai Washington DC, y ahí puedes encontrar no solamente los capítulos anteriores de esta serie, puedes encontrar la serie completa de la carta escrita a los Filipenses. Puedes encontrar la serie completa de el libro de Proverbios. Y ahora estamos viendo la epístola escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 1 del capítulo 2. Hemos completado el capítulo 1 y nos ha traído una gran bendición. Ayer fuimos quizás sacudidos algunos de nosotros por los versículos que leímos. Y hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo sigue dejando este precedente de no dejar de considerar a Dios, porque si no podemos dejar de considerarnos a nosotros mismos. Mira lo que dice el versículo 1. Voy a empezar a leer en el capítulo 2, versículo 1, y voy a leer hasta el versículo 8. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que te hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen y buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Son versículos algo complicados. Pudiera entenderse aquí una sabiduría muy rebuscada, conceptos muy profundos, pero vamos a tratar de desmenuzar esta porción de la escritura. El capítulo 2, versículo del 1 al 8, nos traen 3 principios que nos van a ayudar en nuestra vida diaria. Y quiero empezar con el siguiente. La primera observación que hago está en el capítulo 2, versículo 4. Y es una pregunta que el apóstol Pablo hace a las iglesias en Roma. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y esto nos lleva a pensar a una guía al arrepentimiento. No menospreciar las riquezas de la benignidad, de la paciencia y de la longanimidad de Dios nos van a llevar al arrepentimiento. Esto me dice que hay quienes en algún momento de nuestra vida podemos haber despreciado la bondad de Dios. Es decir, la benignidad es la bondad, lo bueno de Dios. Dice aquí su paciencia. Y viene a mí ese tremendo versículo que dice que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, nos volvamos a Él para poder hacer lo que conviene, vimos en el capítulo de ayer. Ahora, longanimidad es una palabra muy poco usada, pero longanimidad significa clemencia y generosidad. Es decir, que cuando nosotros de manera consciente o inconsciente menospreciamos la benignidad, la paciencia, la clemencia y la generosidad de Dios, automáticamente nos endurecemos hacia el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces he escuchado de personas decir, no, yo no necesito ir a la iglesia, es que yo no soy malo. Yo no le hago daño a nadie. Yo trabajo, llevo la comida a mi casa, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. Y tenemos un concepto muy vago de lo que es ser apartado para Dios. A Dios no le importa tanto nuestras buenas obras como quién somos por dentro. El pecado del ser humano no es el adulterio, la fornicación, las borracheras, las orgías. El pecado del ser humano radica en estar apartado de Dios, en no considerar a Dios, no honrar a Dios como a Dios ni darle gracias. Vimos en capítulos anteriores. El resultado de eso trae entonces consigo las concupiscencias de las cuales somos presos. Pero el pecado en sí no es mentir, matar, hurtar, robar. El pecado en sí es tratar de vivir una vida apartada de Dios. No considerar a Dios
en nuestros caminos. Ese es el verdadero pecado. La palabra pecado significa errar al blanco. No atinarle, pues. Es, es tan simple, pero a la vez complicado. Para poder vivir vidas direccionadas conforme a la voluntad y al propósito de Dios, tenemos que estar pegados a nuestro Creador. Tenemos que seguir los lineamientos y los propósitos de Dios. Y para eso necesitamos constantemente estar arrepintiéndonos. Reconocer que necesitamos a Dios, reconocer que sin Dios no podemos, reconocer que necesitamos la ayuda de nuestro Creador. No caer en la autosuficiencia, no caer en el engaño de creer que no necesitamos de Dios, que no necesitamos la guianza ni la dirección de su Espíritu Santo para vivir nuestras vidas. Ese es uno de los primeros engaños que el enemigo trajo a esta humanidad y que hoy en día sigue haciendo mella en las personas alrededor de nosotros. Tenemos que llegar a un grado de humildad para reconocer que necesitamos de Dios. De otra manera nos vamos a ver en la tremenda condición de recibir un pago justo, que es nuestro siguiente principio. Veamos lo que dice el versículo 5 y 6. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esto a mí, amados hermanos, amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, me llevó a pensar en que no hay otra manera de poder evitar esto sino solamente a través de Jesucristo. La única manera de poder evadir, por así decirlo, o de no recibir el pago justo a mis obras es a través de la gracia redentora que recibo a través de Jesucristo. ¿Y esto cómo lo recibo? A través de mi arrepentimiento. Cuando yo vengo ante Dios y le digo, me arrepiento de todo corazón por aquello que he hecho, por aquello que he dicho, por aquello que he pensado, por aquella actitud que he tenido. La palabra de Dios dice, líbrame aún de aquellos pecados que me son ocultos. En un grito desesperado de encontrarse en santidad. ¿Por qué? Porque el salmista entendía que sin la gracia redentora de Dios hay un pago justo, y ese pago justo de un corazón no arrepentido entonces es conforme a nuestras obras. Y no hay ninguno de nosotros que tenga tan buenas obras como para poder llegar ante Dios y justificarse. Sin embargo, desgraciadamente vemos en nuestra sociedad que muchos hombres y mujeres tratan de justificar sus obras. Y el cielo, mis amados hermanos, la vida eterna al lado del Señor Jesús, no la ganamos con obras. Jesús ya pagó en la cruz. Lo único que tenemos que hacer es recibir ese regalo gratuito que Dios nos hace a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón no arrepentido, dice la palabra de Dios,
No lo digo yo, no es un concepto, no es un pensamiento retrógrada, no es un pensamiento ignorante. Literalmente la palabra de Dios dice que un corazón no arrepentido atesora para sí mismo la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué aplicación práctica obtenemos de esto? Arrepintámonos, humillémonos, vayamos ante Dios. Un versículo que me fascina, que ha sido como un estandarte en mi vida. 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios es una de las claves en la vida cristiana. Y yo diría, es una de las claves en la vida diaria de cualquier ser humano. Cualquier ser humano que pueda vivir bajo este concepto, humillado bajo la poderosa mano de Dios, cambia radicalmente la vida. Y me parece maravilloso cómo el apóstol Pablo viene escribiendo inspirado por el Espíritu Santo y dice, no hay excusa. El poder y la deidad de Dios ha sido manifiesto a todos los hombres a través de su naturaleza, a través de la naturaleza. Su poder y su deidad ha sido revelado para todos los hombres de tal manera que nadie tenga excusa. Pero la insistencia de no honrar a Dios como a Dios y no darle gracias una vez más trae una dureza en el corazón. Trae un corazón no arrepentido, dice la palabra de Dios. Y esto trae desgraciadamente un justo juicio de Dios, el cual paga a cada uno conforme a sus obras. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre segare, eso cosechará. Hay un justo juicio de Dios para aquel que no quiere arrepentirse, pero hay un infinito amor lleno de gracia y misericordia para aquellos que decidamos venir ante el trono de la gracia de Dios, humillarnos bajo su poderosa mano y reconocer su señorío en nuestras vidas. En este día la reflexión es que tú y yo reconozcamos el señorío de Dios. Vayamos ante Dios, nos arrepintamos, nos volvamos de nuestros malos caminos y tenemos la promesa que Él sanará nuestra tierra. Tenemos la promesa que Él nos hará vidas fructíferas. Pero tenemos que vivir y pasar por este principio. Y el siguiente principio que vemos en esta porción de la palabra de Dios lo encontramos en el versículo 7 y 8 de este capítulo 2. Y lo vemos aquí manifestado. Y dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, ojo aquí, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y yo le puse este principio, ¿obediencia a quién? Sí o sí, tú y yo vamos a terminar obedeciendo a alguien o a algo. Tú y yo vamos a terminar obedeciendo a la verdad u obedeciendo a la injusticia. No hay términos medios. Una vez más el apóstol Pablo nos quita los griseazos, nos quita las pantallas grises y nos deja claramente
blanco y un negro, no hay blanco oscuros, es blanco o es negro, obedecemos a la verdad o entonces nos encontramos obedeciendo a la injusticia. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestra decisión en este día? Una vez más, ¿qué es la verdad? Una y otra vez lo hemos repetido. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego le dice a los fariseos: y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. La única manera de poder caminar en libertad para hacer lo bueno, para hacer conforme al propósito de Dios, la única manera de poder caminar conforme a la voluntad de Dios es obedeciendo a la verdad. En otras palabras, obedeciendo a Cristo Jesús, quien expresó su voluntad a través de su preciosa palabra. Hoy, sin duda alguna, el Señor está mandando mensajes claros para todos aquellos que nos puedan estar viendo. El primer mensaje es: por favor, toma la guía al arrepentimiento. No permitas que tu corazón se endurezca con tus propios conceptos. Vayamos al arrepentimiento para que entonces podamos ser obedientes a la verdad. En otras palabras, ser obedientes a Cristo. Esta es una breve reflexión, una breve meditación. Y hemos orado para que el Espíritu Santo de Dios vaya hasta donde tú te encuentras y que esta palabra que hemos leído y que hemos meditado sea sembrada en tu corazón para que dé mucho fruto. La palabra de Dios habla de porcentajes, habla del 30, del 60 y del 100 por uno. Hoy yo oro que esta palabra dé el 100 por uno de fruto en tu vida y que de esta manera pueda reflejarse en tu familia, en tu iglesia y en tu ministerio. 3 principios que observamos que creo yo que pueden ser de gran bendición para nuestras vidas. Vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios. Buscar siempre la guía del arrepentimiento para terminar obedeciendo a la verdad que es Cristo. Te invito a que continúes conectado con nosotros en estas meditaciones diarias. Todos los días estamos leyendo una porción de la Escritura, meditando juntos, observando lo que la palabra de Dios nos dice. Quiero recordarte que uno de los principios de la hermenéutica es precisamente obtener la revelación, observar para obtener la revelación de Dios a través de su palabra, poderle dar una interpretación práctica y ver de qué manera la vamos a aplicar. Y de esta manera encontramos 3 pasos para poder darle una aplicación práctica a nuestras vidas, que es revelación, interpretación y aplicación. Es lo que estamos haciendo. Estamos meditando, estamos observando la palabra de Dios, extrayendo la revelación de parte del Espíritu Santo, trayendo una interpretación práctica en nuestras vidas para poderle dar una aplicación en nuestro diario vivir. Espero que Dios les bendiga. Oro para que el Señor te bendiga en este transcurso de la semana. Te invitamos a que continúes conectado en estas meditaciones. Te esperamos el día de mañana. Y recuerda que una palabra de parte de Dios puede cambiar una vida. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC te doy las gracias por el favor de tu atención. Dios te bendiga.
y a todos los que están conectados. eh, Deseo que Dios les bendiga grandemente. Hermana María Pérez, mil bendiciones. Rosán, ya lo habíamos saludado. Ana Laura, hermana Marta Saavedra, Isaac Morales, Oscar Ramírez, Antonia León, Claudia, Javier Hernández, mil bendiciones. María Lerma, bendiciones desde El Paso, Texas. Mil bendiciones, María. Qué bueno que está siguiéndonos desde El Paso, Texas. Un fuerte abrazo hasta allá. Shangel Orantes, mil bendiciones también hasta Mexicali. Felipe Aviña, un fuerte abrazo. Mil bendiciones a toda la familia. Madre, mil bendiciones a todos en casa. También está aquí. Buenos días, dice bendecido día. Um, Marta Saavedra dice, hola, Luz Ortega, me alegro que estés escuchando la palabra de Dios. Bendiciones, Luz Ortega. Pauli Campos, bendiciones a ti, Pauli, y a Manuel y a toda la familia. Bueno, y a todos y cada uno de los que se han conectado, les vuelvo a recordar que pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube, Iglesia Shaddai Washington DC. Les invito a que se suscriban, a que inviten a otros a que se suscriban. De esa manera pueden tener el contenido de lo que estamos generando todos los días. No me resta más que darle gracias por el favor de su atención. Mil bendiciones. Los espero a las 5 de la tarde en una conversación más que tendremos con un hombre que está haciendo locuras de fe en Baltimore, en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones, que Dios les bendiga.